Bueno, ahí comenzamos hoy con la unidad 4, donde vamos a ver los distintos pretratamientos que se puede aplicar a la biomasa. Vamos a hacer un poco de, más que nada, hincapié a los pretratamientos mecánicos, más allá de que vamos a comentar un poco sobre la clasificación general de pretratamientos. Ahí se genera un poquito de confusión. Después vamos a tratar de evacuar esas dudas, pero por ahí en la bibliografía no es tan clara y a veces se confunde un pretratamiento con un proceso de transformación de la biomasa. Pero bueno, la línea es medio delgada para diferenciarlo, entonces tampoco es que hay una única biblioteca, ni nos vamos a poner muy exigentes en este tipo de cuestiones. O sea, no les voy a preguntar si determinado proceso es un pretratamiento o es una conversión de la biomasa. Simplemente mencionarlo, saber para qué sirve cada tipo de proceso o pretratamiento y, bueno, por qué es necesario hacer este tipo de trabajos en la biomasa. Vamos a ver un poquito lo que es fraccionamiento mecánico, molienda. Eh, Dentro del fraccionamiento mecánico tenemos las distintos tipos de fraccionamiento de la biomasa. Molienda o molido o picado es cuando hablamos ya de un tamaño más fino, que a veces es necesario, es requisito para las distintas etapas de densificado posterior. Y luego tenemos lo que es ya un picado más grueso, por ejemplo, para lo que es madera vamos a encontrar el chipeado como algo más común, o trozado de la madera para obtener como una instancia intermedia. Hay algunos videos que yo ya les puse, que pueden ir mirando, donde se ve el troceado de la madera, quedan básicamente listones de 20, 25 centímetros. Y bueno, la diferencia con el chipeado, que con el chip obtienen lo que se llama chip o astilla de madera, donde ya el tamaño es mucho más chico. Eh, los pretratamientos mecánicos en general son necesarios para casi todas las conversiones, porque, bueno, sobre todo si estamos hablando de biomasa de gran tamaño, para lo que es la logística y el transporte y su densidad aparente, la densidad de la biomasa, para su transporte requiere una, un fraccionamiento de la misma. Obviamente todo dependerá del estado, del tipo de biomasa inicialmente obtenida, pero en general, ya sea que hablemos de biomasa de tipo, eh, ya sea de pastizal, de una cosecha de un pasto de un cultivo bioenergético o de madera, en general se requiere una disminución del tamaño de partícula para cualquier tipo de conversión, para aumentar el área relativa o la relación entre superficie y volumen que permita un mejor accionamiento de cualquier tipo de proceso de conversión después de la biomasa. Los procesos de conversión, que los vamos a ver bien por separado, a eso sí los definimos y dividimos en conversiones termoquímicas, donde se somete a la biomasa a condiciones de temperatura y atmósfera determinada, en algunos casos con más cantidad de aire u oxígeno, en otros con menos casos, menos cantidad o la ausencia total, cuando hablamos de una pirólisis estamos hablando de ausencia total de oxígeno. Y bueno, tenemos la gasificación, la combustión, son todos procesos que transforman a la biomasa en, para generar algún tipo de energía. En el caso de la gasificación, para obtener un gas de síntesis que después se tiene que quemar y producir electricidad o algún otro, o calor, por ejemplo. La combustión, que es muy típica en Argentina, en calderas, para generar calor y vapor, es bueno, en Argentina y en el mundo es de los sistemas de los recientes, digamos, o sea, saliendo de la madera para combustionar en un hogar. Esto ya tiene un grado de tecnificación más alta, que es para producir electricidad, por ejemplo, o calor en una caldera. Y es de los sistemas más utilizados. La gasificación, que tiene algunas ventajas, también tiene algunas dificultades, por lo cual al día de hoy no está tan desarrollado a nivel de plantas
digamos, comerciales. Pero bueno, es desde un punto de vista ambiental un sistema mucho más óptimo, menos contaminante que la combustión y bueno, obviamente es algo interesante, pero tiene sus dificultades. Ni hablar de la pirólisis y de la licuefacción, que más lejos todavía estamos de una escala comercial. Así que son muchas opciones que están todas en desarrollo. Les diría que a nivel comercial, la combustión de todas estas que se ven termoquímicas es la más difundida. Luego tenemos las conversiones físico-químicas, como es la transesterificación. Este es el caso típico del biodiesel, para convertir un aceite vegetal en un biodiesel para mezcla, para combustión en vehículos, digamos, para el transporte, para motores gasoleros. Y luego las conversiones bioquímicas, donde si se fijan acá también tenemos el concepto de pretratamiento, porque por eso también se genera confusión. Típicamente, yo en lo particular, que estudié primero lo que es la producción de bioetanol por esta vía, o sea, estamos hablando de biomasa lignocelulósica, acaso olvídense del almidón, estamos hablando de lignocelulosa, o sea, no estamos considerando ni el etanol de maíz, ni el etanol de la caña de azúcar, porque ahí estamos hablando de azúcar, no estamos hablando de lignocelulosa. Entonces, para lignocelulósicos, es una condición necesaria los pretratamientos que hay de distinta índole, de distintos tipos, y originariamente yo los conocía para este sector, para este tipo de proceso, para producir etanol de segunda generación en plantas de conversión, en un tipo de conversión bioquímica. Y ese pretratamiento es una condición necesaria porque la celulosa y la hemicelulosa, que son los componentes que podemos utilizar o que necesitamos para convertirlo en etanol, primero se lleva a glucosa y después a etanol, como no se encuentra pura o purificada, que se encuentra en una matriz justamente lignocelulósica, la lignina sobre todo dificulta el acceso a esos componentes que son los de interés para obtener etanol. Entonces los pretratamientos lo que hacen es abrir un poco la matriz o hacer más accesible a esos hidratos de carbono para poder obtener el objetivo de ese proceso bioquímico, que es obtener el etanol. En realidad, primero la glucosa, y una vez que obtenemos esa glucosa, podemos con levaduras obtener el etanol a partir de la glucosa. Es bioquímico justamente porque interviene un organismo vivo, en este caso las levaduras. Pero para que las levaduras accedan a la celulosa y a la hemicelulosa, hay que someter a la biomasa a un pretratamiento. Esto hay también de todo tipo. Hay desde el mismo mecánico, o sea, el fraccionamiento de la biomasa a un molido muy pequeño para hacer más accesible la matriz lignocelulósica, o sea, abrir la matriz y que se acceda a la celulosa y a la hemicelulosa, puede ser un tratamiento mecánico, donde se busca moler bien fino la biomasa. En algunos casos, a pesar de eso, sigue siendo la lignina, forma parte de esa biomasa por más que esté molida y afecta al rendimiento. Después tenemos pretratamientos químicos con ácidos, con pretratamientos químicos alcalinos, con explosión de vapor. Hay un montón de pretratamientos que son, ya les digo, originariamente desde esta área. Por ahí, bueno, en lo que antes de ingresar a mostrar este ejemplo, de este libro, fíjense acá cuando yo veo que llaman pretratamientos a la molienda, por ejemplo, o pretratamientos químicos o pretratamientos térmicos. Los clasifican de esta forma y muchas veces acá puede llegar a aparecer hasta algunos de estos procesos como la pirólisis, por ejemplo, ya como un pretratamiento. Y bueno, puede ser que se lo considere así. La realidad es que la pirólisis obtenemos ya directamente tres productos que pueden ser ya un biocombustible en sí, entonces por ahí se genera un poco esa mezcla, esa confusión. Eh, Porque, bueno, se puede considerar la pirólisis como un pretratamiento para obtener estos tres productos que después alguno de ellos se utiliza como biocombustible. Y ahí surge les reitero, esa confusión. En definitiva, o en resumen, como les decía, no me voy a poner muy fino en decir si la pirólisis es un pretratamiento o si es un proceso de conversión
de biomasa. Sí, obviamente conocer, y lo vamos a ver más adelante, no ni siquiera para el próximo parcial, en qué consiste cada uno de estos procesos, al menos donde hagamos más hincapié, y bueno, qué se obtiene a partir de ellos. Eh, bueno, en este ejemplo acá muestra que incluso para algunos de estos ejemplos, no hace falta llevar todos, pero en esta propuesta muchos de estos pretratamientos pueden realizarse o no. En algunos casos la biomasa puede directamente secarse, molerse y densificarse sin requerir estos pretratamientos, o se puede, eh, antes de secar y de moler, someter a la biomasa a algunos de estos pretratamientos que hacen que la densificación posterior y necesaria, o sea, la producción de un pellet o una briqueta, resulten menos costosa eh, por el simple hecho de agregar alguno de estos pretratamientos. Entonces, bueno, es cuestión de conocer para cada tipo de biomasa, eh, conocer las opciones que hay y ver si alguna de estas alternativas mejora el proceso en sí. Estamos en un poco en un proceso medio artesanal, si se quiere, porque, bueno, tampoco es que hay una, un único tipo de biomasa, cada biomasa puede tener sus diferencias, entonces simplemente conocer que tal vez algunos de estos mecanismos o procesos o pretratamientos puedan mejorar la calidad de combustible a obtener o hacer que sea más barato su obtención o menos costoso energéticamente. Así que, bueno, lo que originalmente lo posiciono yo acá como algo al inicio, como un procesamiento mecánico, eh, o cualquiera de los otros preprocesamientos, en este caso no son mecánicos, en este caso con explosión de vapor o una torrefacción que implica someter a 200, 300 grados a la biomasa durante un periodo bastante prolongado, o alguno de estos preprocesamientos o pretratamientos se pueden realizar incluso antes de la densificación para mejorar esa densificación justamente. En otros casos la torrefacción la pueden ver incluso como obtenemos primero el pellet y después a ese pellet se le puede aplicar el proceso de torrefacción. O sea, no hay un orden estricto para cada uno de estos procesos, por lo cual este es, a modo de ejemplo, una alternativa. En definitiva, un pretratamiento podemos definirlo como un proceso o una serie de procesos a los que sometemos a la biomasa para prepararla para un uso posterior. O sea, en ese sentido, si tiene que haber un uso posterior, no sería la instancia final de esa biomasa para producir energía, porque justamente por algo tiene el prefijo pre, que indica que hay un tratamiento previo a una determinada o un determinado proceso posterior al cual va a ser sometida esa biomasa. Y el objetivo es mejorar alguna calidad o algún atributo de ese biocombustible. Dentro de los mecánicos, acá fundamentalmente los tratamientos mecánicos que buscan reducir el tamaño de la biomasa, prácticamente todos tienen el efecto de aumentar su densidad en mayor o menor medida. Obviamente, cuando optamos por un pellet o una briqueta, estamos obteniendo los máximos valores de densidad, sobre todo con los pellets. Y bueno, es por eso el pelleteado es un mercado, el pellet es un mercado que está creciendo muchísimo, porque hay una serie ya incluso de estándar que se pueden seguir, una serie de normas. Uno puede llevar una muestra a un laboratorio y ver en qué estándar de pellet se alcanza en función de la normativa europea para el día de mañana intentar hacer alguna exportación, por ejemplo. En un mercado que, les reitero, está creciendo mucho, el pellet ya sea para uso residencial o para uso industrial. En el uso residencial, típicamente, para alimentar, por ejemplo, calderas en los hogares, en el sector residencial, para la calefacción de un hogar, de una casa. Así que es algo muy común ir a un supermercado en Europa y comprar una bolsa de pellet para la caldera del hogar. Entonces, esto, sí, en el mercado europeo está ya muy conocido y viene creciendo y de la mano de los estándares de los pellets, donde se tiene que alcanzar una determinada característica física, de densidad, de durabilidad, bueno, de distintas normas que hacen que sea un producto ya bastante estudiado y conocido.
Estos son simplemente algunos ejemplos que vamos a ir viendo por ahí. Algunos, yo, si bien les dejé algunos videos, creo que hay algunos que no están en el aula que lo pueden ver desde acá, que los vamos a ir mirando. Esta clasificación que tengo acá, yo no me faltó ponerle la cita, pero creo que la tengo abierta porque lo estaba mirando recién. El artículo es este. Sí, sí, aumentar la densidad, seguro que sí, y también achicar el tamaño, que a veces es una condición necesaria para el proceso de densificación posterior. Por ejemplo, para obtener un pellet, no podemos obtener el pellet de un chip de madera como está con 2 3 centímetros. Tenemos que hablar de tamaños mucho más reducidos. Fíjense en este artículo que después se los voy a subir. Los requisitos para un pellet, por ejemplo, es tener menos de 3 milímetros de tamaño de partícula. Entonces, acá una prensa a pistón, que generalmente es para obtener briquetas justamente, eh, tiene requisitos un poco menos exigentes en cuanto a tamaño. Y este artículo, después, a ver si acá estaban justamente las distintas alternativas que quería que les estaba mostrando, lo saqué más que nada de acá, pero bueno, no se ve, se ven las máquinas, los distintos esquemas de las máquinas para cada tipo de, de fraccionamiento mecánico o de densificado. Entonces, bueno, por ahí les puede ser de utilidad. Igual yo fui sacando de acá algunas cosas para la presentación. Bueno, este autor tiene muchas cosas interesantes, ha trabajado mucho en Tumuluru y bueno, lo vamos a ir viendo en varias partes, al menos en este capítulo. Lo que es la molienda, para obtener ya un tamaño bastante más chico, tenemos lo que se llama Rotary Shear Miller, lo pueden encontrar como cizalla rotativa en español o triturador rotativo, donde hay dos rodillos que se encuentran en algún momento y bueno, de ese encuentro se genera la disminución del tamaño. Obviamente esto con cierta velocidad. Acá tenemos otro esquema también similar, donde van apretando en un entramado de, de discos con cierto filo que hace que se achique el tamaño y pasan hacia abajo con un tamaño menor. Otro ejemplo es el de monorotores de Weima, esta es una empresa muy conocida en el rubro de las partes forestales, aunque también se puede usar para herbáceas algunas de estas herramientas, con gran cantidad de tamaños de rotores, esto del diámetro de 260 milímetros, por ejemplo, 26 centímetros, y los distintos largos de los rotores, un monorotor en este caso, con una contracuchilla que es fija. Y luego algo muy conocido ya, porque esto veníamos hablando ya para madera, o sea, acá ingresa madera en tamaños, yo creo que les pasé algún video en el aula de esta empresa, si se fijan en el minuto 7, más o menos se ve bien cómo trabaja, por ahí vamos a aprovechar y lo miramos. Acá en el minuto 7 más o menos se ve bien, incluso en cámara lenta, cómo trabaja. No, perdón, era más acá. No, en el minuto 7 estaba hablando de otro video. A ver si cargo o no. Bueno, mientras carga vamos a tratar de seguir avanzando. Eh, Acá es un ejemplo de molino de martillo, incluso es un molino, esto es para que vean la simple del molino, de cómo está compuesto, estas son todas varillas o tiene otro nombre, no es varilla, pero fíjense que esto lo hizo un herrero con los 4 discos, está hecho, muestra de forma casera cómo está realizado, así que es algo, un sistema muy sencillo, muy sencillo y bueno, el molino de martillo es el típico molino que se consigue cuando uno compra para moler biomasa.
Así que, bueno, tenemos dos anuncios, así que hay que hacerse de paciencia. Fíjense que tiene un sector arriba y otro abajo. Y los martillos se ven hacia abajo porque quedan colgantes, pero cuando agarra velocidad se expanden, se quedan por la centrífuga, quedan todos hacia afuera. Ejemplo de cómo, bueno, no vamos a ver el video entero, pero simplemente que arma cuatro discos con sus respectivos agujeros, los hace el pulido. Ahí ya tienen los cuatro discos. En sus agujeros donde en dos orificios va a colocar los martillos. Sumado a un motor, obviamente, acá como hace la carcasa, la cubierta, para que no salga material hacia afuera. Y ahí se ven una serie de los martillos, que son los que se estiran hacia afuera para picar la biomasa. Bueno, acá con biomasa herbácea. Bueno, ahí muestra con qué forma sale ese particulado. Está bastante lento para cargar. Este nunca cargó tampoco. Voy a buscar. Fíjense con monorotor cómo va una prensa acercando y en cámara lenta se ve perfectamente cómo va achicando y calza justo en la contracuchilla con el rotor. Bueno, un sistema de mallas que permite que el material hasta que no alcance este tamaño no sale. Así que bueno, esto es tecnología de punta en lo que es obtener un molido de determinado estándar, necesario seguramente para un trabajo, un procesamiento posterior. Y acá quería mostrar el final, pero no sé si llegó. Bueno, otra vez los anuncios. Ahí tenemos la calidad con el tamaño con el que sale. Pero bueno, la idea era simplemente mostrar lo sencillo que es. Esto es un ciclón que hace que salga el aire hacia arriba y todo el material más pesado va quedando hacia abajo. Algo muy casero, muy sencillo de armar para alguien obviamente experimentado en la parte de herrería, con tornero, etcétera. Bueno, eh, el esquema del molino de martillo puede tener cuatro, la cantidad que haga falta. En ese caso solo mostraba dos. Y cada uno de estos martillos hace el triturado, el picado de la biomasa. También tenemos que tener una zona de salida, que podemos tener una malla que permita que solo salga cuando alcance un determinado tamaño. El otro sistema también eh, muy difundido como molino para moler es el molino de cuchillas. Acá tenemos un ejemplo. Son cuchillas, ya son fijas, no es como el martillo que queda colgante. Y tiene un sector que vendría a ser como un sector contra el que hace tope. Generalmente tiene incluso un tamaño más homogéneo. Hasta bueno, con algunas otras virutas de metal también puede trabajar. Este es un esquema del molino de cuchillas. Básicamente tenemos una cuchilla que hace tope con una contracuchilla. Y también tenemos el tamaño, la malla, el sistema de malla para tamizar el material también es similar al de los molinos de martillo.
De este material, por ahí interesante, es medio largo, pero tiene algunas cosas interesantes de comparaciones bibliográficas para ver los consumos en energía de los molinos de martillo y molinos de cuchilla. En este caso, bueno, encontraron que pasó de 21, 29 a 42 kilowatt hora por tonelada, eh, o sea, aumento de los consumos de estos valores para reducir un rastrojo, eh, obviamente a menor tamaño, mayor consumo de energía, ¿no es cierto? Con un martillo, un molino de martillo. Si buscamos 1,6 milímetros, gastó 42, bueno, es un reporte bibliográfico, una revisión bibliográfica, donde comenta esto para el molino de martillo. Si la misma biomasa con un molino de knife mill, sería, o sea, de cuchilla, tenemos eh, fíjense, bastante menos. Para alcanzar los 1,6 milímetros, gastó 7,5 kilowatt hora. O sea, es un poquito más eficiente, menos consumidor de energía el molino a cuchillas que el molino a martillo. Bueno, muestra que requiere más energía en un molino a martillo. Eh, Incluso en la madera es más marcada esa diferencia. En el otro caso, en un rastrojo o algún material herbáceo, en la madera. Y bueno, en 120, 115 o 95 kilowatt hora, comparado con estos tres valores para el de cuchilla. Los valores son para estos tres tamaños. Siempre mayor tamaño, menos requisito de energía. Menor tamaño de partícula, más requisito de energía. Y en este caso también, molino martillo requiere más energía gasta más energía que un molino de cuchillas. Así que bueno, obviamente hay que ver cuestión de costos, pero un molino de cuchillas tiene mejor performance energética que uno de martillo. Así que bueno, recomiendo en este caso obviamente ese tipo de herramientas. Bueno, terminamos con lo que es molienda para obtener un material bien fino. Vamos a pasar a ver lo que es el chipeado. O sea, nosotros a un molino de martillo no le podemos meter un tronco como este. Eh, es como que para pasar un tronco de un tamaño muy grande de biomasa, requerimos ir primero a un chipeado y luego a un molido. El chip de madera puede ser luego molido, pero una madera de este tipo, un tronco de este tipo, no puede ser molido en un molino martillo por una cuestión de cómo está pensado la dosificación de esa biomasa y el mecanismo que no permite cortar de este tamaño. Eh, yo creo que acá tengo la posibilidad de ver acá. Dentro del chipeado hay dos tipos de chipeados. Eh, chipeado, chipeado tipo disco. En general, yo creo que les dejé unos videos también que pueden verlos, que no, eso no los vamos a repasar acá. En general necesitamos un sistema que sea flexible, o sea, que pueda elevarse este tambor, que es el que sujeta la madera para que no se mueva para todos lados cuando se encuentre con el tambor que tiene las cuchillas. Un sistema similar al otro en cuanto a que tiene cuchillas, pero acá no hace un tope con una contracuchilla, así que funciona por velocidad y va reduciendo el material. Esto gira muy rápido y esto se va acercando con cierta lentitud. Fíjense que lo va acercando con cierta lentitud y el material es picado y es elevado. Además, esto permite direccionarlo a un determinado lugar, a un camión que busca directamente material. Así que esto sale disparado con mucha velocidad. Y en realidad no es autopropulsado, aparentemente en este caso es para llevar con un tractor. Vienen otros sistemas, obviamente, autopropulsados, como el que yo les mostré, les dejé en algunos de los videos que tienen acceso en el campus. Y el otro sistema de tambor que vamos a ver es este de aquí, que no sé si este no es uno de los que les mostré, que les compartí. A ver, vamos a ver.
No, es de la misma empresa. Y bueno, también si vienes con rueda es para llevar con tractor. Sistema muy similar con la... a ver si se llega a ver acá. Ahí lo muestro. También tenemos un apresionamiento y un acercamiento hacia las cuchillas. Sistema de tambor, o sea, un sistema de ataque frontal, a diferencia del de discos. Perdón. Bueno. Perdón, un segundo. Bueno, son dos sistemas muy parecidos. Así que vamos a ver ahora lo que es el sistema chipeadora con disco. Estos generalmente son sistemas estáticos. Ven que va como de costado, en diagonal, con un disco, con sus cuchillas. Bueno, son los dos sistemas más típicos del chipeado. Cuchillas que se van desgastando, se van cambiando. Esto, en ambos sistemas hay que hacer cambio de piezas de cuchillas. Bueno, no hace falta ver más detalle, me parece. Bueno, una vez que el material fue chipeado, si fuera una madera, eh, un material herbáceo que no requiere chipeado puede ir directamente a un molido. O sea, si viene de madera, primero se chipea y luego se muele. Yo lo mostré un poco al revés, la verdad, que en realidad primero habría que mostrar lo que sucede primero, el chipeado y luego las astillas, que son las que se pueden moler, en el caso de la madera. O si fuese biomasa herbácea, directamente puede ir a un picado, con un molino de martillo o un molino de cuchillas. Viene la etapa de peleteado, si es que el material va a ser peleteado. Y acá viene la pregunta de, bueno, ¿hay que peletear o no hay que peletear? Y depende un poco del propósito. El peleteado, ¿cuál es lo importante de un pellet? Un pellet es un material que puede almacenarse, ya tiene la humedad necesaria como para almacenarse, o sea, tiene que estar en ese 10% de humedad. Y en una empresa donde se trabaja con logística permanentemente, tener estoqueado ya tu material para el próximo mes, para lo que sea que sea, si es para etanol, si es para producir gasificación para generar electricidad, bueno, cualquiera sea el mecanismo, la verdad que es tener todo en silos, ya sin humedad, en un sistema que puede por correas o por norias transportarse y dosificarse directamente. Y bueno, eso lo vamos a lograr con un material como un pellet, que tiene la facilidad de ser transportado como si fuera un grano, un cereal, con un sistema con chimangos o con noria. Entonces, una peleteadora sí, seguramente tenga un costo adicional importante en un proyecto de inversión, pero creo que para cualquier tipo de biorefinería es probable que no se pueda escapar de la necesidad de tener el material eh,
de alguna manera estoqueado en silos para su uso cuando sea necesario, a demanda, y bueno, tendrá la recepción de esa materia prima como troncos, si estamos hablando de madera, que se almacenan en alguna parte y en algún momento se almacenará previo a la instancia necesaria para su uso final. Si fuera de biomasa herbácea, lo más probable es que se pueda recibir como rollos, que creo que algo le mostré, igual vamos a ver algo más de cómo se obtienen los rollos. Y bueno, en algún momento en esa planta que se diseña, esos rollos pasarán a ser un pellet si es necesario peletearlo. Acá hay varios ejemplos de distintas empresas. Este es un esquema que se los había mostrado en el PDF que tenía recién abierto. Un sistema de pellet de matriz circular. Matriz circular, porque acá tenemos, o de anillo, ring die pellet, porque esto vendría a ser como un anillo, y el pellet se produce porque los rodillos friccionan o apretan contra el anillo perimetral y van saliendo cada uno de estos con una cuchilla que los va cortando. Este es un sistema típico. Los dos son muy utilizados, tanto este como este, pero bueno, cada uno tiene su diseño. Matriz circular y matriz plana o flat die pellet mill. En ambos casos son rodillos aprisionando la biomasa contra una matriz que puede ser plana o circular, que tiene sus orificios y por esos orificios, por la presión de los rodillos contra los orificios, generan la producción del pellet. Eh, bueno, vamos a ver, no sé no sé si mostrarles todo. Melco, por ahí interesante porque es una empresa que tiene capital chino y nacional, argentino. Está radicada en Córdoba. Sacamos un ejemplo con un rodillo, con un sistema de circular, una matriz circular. Pero también vende con matriz plana. Es nacional la empresa, así que con lo cual tienen productos para ver Eduardo Moreno, unos propietarios. Sistema circular, fíjense cómo está. No sé si ustedes escuchan ahí. Acá va sacando los pellets viejos, es lo que comentan. Fíjense que acá comenta eso. Justamente acá habla un acerrín que tiene 45% de humedad. Parte se seca al peletear, pero sigue siendo un pellet que probablemente tenga alta humedad para almacenar. Es lo que explica que no tiene un pellet, no tiene un corte perfecto hacia los costados por el factor de la humedad. Eso porque se hizo con un acerrín de un 45% de humedad. Lo ideal es que el pellet se haga con una materia que ya tenga un 10% de humedad. Aunque se están desarrollando posibilidades, como les decía,
incluso una de las alternativas que estaba viendo analizaba justamente, acá en este otro artículo, dos sistemas. En este caso con el rastrojo de maíz. El sistema convencional siempre se habló de llevarlo 10-12% de humedad, cuanto mucho. Fíjense que tiene un picado, un segundo picado, eh, un aglutinante, binder es aglutinante. El aglutinante puede ser necesario, depende de la biomasa. Y esto es justamente la lignina, que es un problema para el etanol, para obtener el etanol que hoy les comentaba, porque dificulta el acceso a la celulosa y a la hemicelulosa. La lignina se comporta como aglutinante natural. Entonces, muchas materias primas que tienen lignina más allá de cercano al 8, 9, 10% o más, funciona muy bien sin necesidad de agregar un aglutinante. Y el molido, que ya el peleteado, fíjense, este es un peleteado matriz claramente circular, el esquema que muestra acá, y sale ya con un 9%. Así que el mismo peleteado algo seca siempre. Algo seca porque ese proceso ya levanta temperatura y hay pérdida de vapor. Es el sistema convencional, secado previo. En este ejemplo, fíjense que sale ya un pellet, viene con cercano al 30%, después un segundo molido, pero no hay un secado. Acá hay un rotary dryer, hay un secado a 160, 180 grados. Mientras que acá no tenemos, eh, hay un secado posterior, como si fuera una secadora de grano. Por eso lo dice grain dryer, un secado como típico de secado de grano. O sea, tenemos un pellet con un 20% de humedad, podría ser perfectamente el que mostrábamos recién en el video, y el secado posterior. ¿Por qué hay que secarlo? Primero porque mejora los procesos termoquímicos que después vamos a ver. Y segundo, porque una materia prima con un 20% de humedad hasta puede generar algún foco de incendio. Es un problema. Por eso los cereales en general se tienen que guardar a seco. Porque se pueden, además de que puede generar incendios, también queda sujeto al deterioro por los microorganismos. Es decir, cuando tenemos cereales al 15-20% y los enviamos a un acopio, ellos lo tienen que secar porque se desperdicia, se echa a perder por microorganismos, se generan focos de alta temperatura, entonces el material tiene que estar guardado a 10%, 12%, en los cereales en algunos casos 13, 14%, así que eso necesariamente hay que bajarle la humedad, sea que lo hagamos previo al peleteado o con posterioridad al peleteado. Pero bueno, hay algunos sistemas alternativos que están proponiendo el secado a posteriori del pellet ya conformado. Bueno, la idea no era mostrar mucho más que esto, de la parte de Melco. Eh, ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, CPM. Un alimentador. Acá se le puede agregar vapor u otros líquidos si fuera necesario. Por eso se llama una etapa de acondicionado. Bueno, acá tenemos claramente un sistema de peleteado de matriz circular. Fíjense que no son los rodillos los que giran, o sea, giran, pero en realidad alrededor de ellos lo que está girando es la matriz circular.
Es otro ejemplo. Eh, este es el ejemplo de una matriz plana que ya vimos varias circulares. En este caso sí los rodillos giran de esta manera, ¿vieron? Bueno, obviamente, generalmente no quedan visibles. Son animaciones, animaciones para ver cómo están dispuestos en la parte interna. Y fíjense que esto es lo que se ocupa de cortar los pellets en la medida que van asomando. Solo para ver algunos ejemplos. Bueno, en resumen, acá de otra publicación, matriz circular con cuchillos que van cortando, en la medida que este anillo va girando, va cortando el pellet. Y matriz plana, en este caso con cuatro rodillos, hay de distinto número de rodillos. Pero bueno, el mecanismo es muy similar, salvo que cambia la matriz que es plana. Ahí está de donde saqué estas imágenes. Bueno, luego pasamos a lo que es la briqueta, que también es muy común, tal vez no tanto como los pellets, no tiene tanto estándar, pero bueno, puede ser una alternativa, a lo mejor hasta puede ser hasta más económico. Generalmente es por pistones que van aprisionando. Avecom es una empresa que está ahí justamente en San Martín, que tiene una fábrica de briquetas, entre otras cosas, también tiene otros productos. 50 kilos hora, briqueta de 70 milímetros, potencia 10 HP. Esto con viruta de madera. No nos muestra mucho en detalle, pero es un sistema con pistón. Bueno, Weimar también hace eh, briquetas. Tiene cilíndricas y prismáticas. En este caso es con polvo. Muestra bien acá el sistema de pistón. Y luego tenemos el sistema de briquetas prismáticas.
aplica presión de arriba hacia abajo y luego tiene una que está comprimido aquí, lo empuja. Y otros mecanismos se encarga de sacarlo. Bueno, ahí tenemos dos. Carga primero en uno, luego en otro. Va hacia un lado y luego hacia el otro. Bueno, y esto tiene un sistema muy, muy útil para armar stock en pila o en distintos sistemas. Ellos también hacen unos pallets de una cantidad elevada de briquetas. Bueno, luego tenemos lo que se llama extrusora de biomasa, que es como, fíjense, una forma de, como una extrusora de soja, el mismo sistema es como un destornillador, o lo llaman ellos, no es un extrusor, en realidad tiene un sistema tipo helicoidal parecido a un sinfín, donde termina saliendo básicamente un pellet también. No es un sistema tan típico, tan común, este es de la misma publicación que les mostraba previamente. Un sistema que le llaman cover, que se obtiene ya una sección se obtiene como si fuera un pellet, pero la sección ya es cuadrada. Así que también en uno de los videos que les pasé hoy se veía. Ya es un poquito más lento el proceso, pero bueno, son otras alternativas que están, digamos, que se pueden conseguir. Bueno, esto sería toda la parte de fraccionamiento mecánico o pretratamientos mecánicos. Si se quiere, nos vamos a diferenciar un poco de los pretratamientos, me faltó poner acá el título, térmicos. Creo que lo había puesto a lo mejor, lo salté. Sí, pretratamientos térmicos, dentro de los cuales tenemos el secado pasivo, secado activo, o sea, con gasto de energía, y torrefacción. Esos tres son los que vamos a ver dentro de los pretratamientos térmicos, que básicamente procesos a los que se tiene que someter a la biomasa para prepararla para un proceso posterior. El secado pasivo es a campo, obviamente si se puede hacer el secado a campo es lo mejor, es gratuito en términos de energía y mejora mucho la performance ambiental de un producto por el gasto energético del secado, que es un gasto para nada menor. Secar una biomasa de 30, 40 puntos a 10 puntos, si lo tenemos que hacer con energía, es sumamente costoso. No siempre se puede, así que en algunos casos tenemos que recurrir a un secado activo. Fíjense, acá lo que comenta, eh, la vuelve estable, pasar de 30 a 10, por ejemplo, para su almacenaje. O sea, no podemos almacenar biomasa con 30% de humedad por el deterioro por microorganismos y por la posibilidad de que puede llegar a arder, así con los riesgos de incendio, obviamente. Eh, Ahí mencionamos, los clasificamos en temperatura baja, 60-80 grados, temperatura media 200 y temperatura alta 280. Estos sistemas son menos costosos, no obstante no son tan típicos, porque el problema que tiene la baja temperatura es que tal vez tenemos una demora, o sea, un tiempo de secado elevado. Para secar con 60-80 grados tenemos que estar bastante más tiempo secando que con temperaturas de 280. Cuando planteas que son menos costosos, menos requisitos de energía y se puede usar para biomasas de bajo poder calorífico inferior por el hecho de que insumen menos energía. Entonces, bueno, permite hacerlo con biomasa que no tenga tanto contenido energético porque el gasto energético es menor. Bueno, a baja temperatura se plantean las siguientes ventajas: mayor eficiencia, menor riesgo de incendios, no se requiere calor de alta calidad. Esto en referencia al tipo, se puede secar incluso teniendo en un secado a baja temperatura, es con leña, por ejemplo. O sea, no requerimos, en cambio, cuando vamos a un secador rotativo, seguramente se requiera tal vez o gas natural o algún sistema energético que es más exigente. No se producen compuestos orgánicos volátiles que tienen una problemática para la salud.
no se genera material particulado también, que para los operarios en una instalación como un secador rotativo donde se genera mucho material particulado es un problema para el operario. No hay aglomeración de la biomasa. En el caso del secador a altas temperaturas podemos llegar a tener algún tipo de aglomeración con algún tipo de biomasa, que por el hecho que está muy húmeda y hay cierto giro en el secador rotativo, que después lo vamos a ver, que puede generar algún atascamiento de la biomasa. Ya vamos a ver, en este caso en el secador a baja temperatura no hay forma, por cómo es, ahora vamos a ver, que haya un atascamiento de la biomasa. Es un mantenimiento relativamente sencillo. Los más comunes son los de cinta. Vamos a ver dos tipos, secado de cinta. Necesitamos circular aire caliente, 60, 80 grados, un sistema de cintas, y la biomasa circula durante bastante tiempo, pueden pasar varias, incluso hay algunos circuitos cerrados donde se deja de biomasa durante el tiempo que haga falta. Bueno, ese es un sistema, un ejemplo, el otro ejemplo lo vamos a ver algo similar, otra empresa. Fíjense, bueno, esta es una instalación bastante grande y en este caso, fíjense la lentitud con la que el material, bueno, hay una dosificación y una vez que va cayendo el material, pasa al secado en esas correas que giran muy lentamente, se van moviendo muy lentamente. Entonces, bueno, en ese lapso de tiempo que es un poco más prolongado, se alcanza el secado sin generar volátiles, sin problemas de atascamiento, como les mencionaba, y sin requisitos de energía de calidad, como decía la natural. Se puede tener un sector de quema de leña, por ejemplo. Ah, fíjense, ahí cuando da una vuelta la biomasa, fíjense, vamos, ahí justo lo saqué. Fíjense acá. Cada una de estas va girando sobre sí mismo y va desagotando el material de arriba abajo. Bueno, este es un ejemplo de tantos modelos que debe haber disponibles. Como desventaja, el mayor tiempo de secado es obviamente el motivo por el cual en algunos casos, a pesar de estas ventajas, se opta por el secador rotativo, que es de alta temperatura. Bueno, antes de ir al secador rotativo y a la temperatura media, vamos a ver el secado pasivo. ¿En qué consiste? Básicamente es la confección de rollos a campo. Con una desmalezadora, desmalezadora de hélice, generamos las andanas. Bueno, hay miles de desmalezadoras de modelo, un ejemplo. Fíjense que ya te forma una hilera, por eso que además es hileradora.
Una vez que está a campo, se deja campo oreándose y se puede llegar a proceder a usar una hileradora, que son estas máquinas que juntan varias andanas en una y además dan vuelta al material y hacen que se seque del otro lado. Se llaman rastrillos estelares. En este caso en B. Fíjense que no tienen ninguna mecánica, no es que eso es el diseño que tienen, simplemente con el solo andar giran por el diseño que tienen las estrellas estas. No tiene un motor, digamos. Acá carece de combustible para hacerlo girar. El único combustible es para mover el motor. Entonces vamos dando vuelta al material. Y bueno, a campo tenemos, dependiendo del momento del año, podemos estar hablando de un día, 2 días, 3, 4 días de secado, dependiendo de la estación del año y de la cantidad de material. Bueno, y por último, una vez que el material ya está seco, lo más común es obtener los fardos, ya sea cilíndricos o que sería un roto enfardado, los más comunes, sino también hay prismáticos. Tal vez el prismático lo interesante es que se pueda copiar de alguna forma más ordenada por el hecho de la forma prismática que lo permite. Pero lo más común son los rollos, la verdad. Al menos abundan mucho más las roto enfardadoras que las enfardadoras prismáticas. Bueno, se tiene que levantar el material. Y fíjense que es de núcleo. Hay dos tipos de núcleo compacto, de núcleo flojo. Esto es de núcleo compacto porque los va aprisionando el fardo, el rollo, en la medida que se va haciendo. Entonces ya desde el inicio, desde el centro, tiene alta compactación. Va creciendo, se va alejando y siempre lo aprieta. Una vez que alcanza la dimensión necesaria, lo larga por la parte trasera. Previamente hace un atado. Así que si tenemos que pensar en materiales, ya tenemos que pensar que hay también un material que se usa, que se descarta, que es la piola. En este caso no es con piola, fíjense, esta es directamente una tela que envuelve completamente. Lo más común acá en Argentina que puedan llegar a ver es con una piola que lo ata en varias veces da la vuelta. Bueno,
volviendo a los secados, antes de pasar al secado a alta temperatura, vamos a ver lo que se llama secado activo de temperatura mediana. Y uno de los más comunes es el flash dryer o pneumatic dryer, donde se requiere un material bien molido a nivel de polvo que pueda fluir por estos ductos donde tiene alta temperatura, alrededor de 200 grados, y bueno, tiene ese sistema neumático. Hay dos ejemplos. Lo van a encontrar como pneumatic dryer o flash dryer. Es una temperatura que arranca en 200, después va bajando del aire, y la temperatura del sólido que arranca abajo y puede llegar hasta 70 grados. La biomasa. Acá un ejemplo de un secado neumático. Pero me parece que no tengo acceso al video. Pero era un ejemplo de ese sistema. ¿No? Fíjense con acerrín. Y va circulando. Y luego en un ciclón va al aire, el vapor se va secando, sale por arriba. Y la biomasa sale seca por el otro lado. Bueno. Eh, bueno, acá lo que los secadores de alta temperatura, bueno, también llamados secadores activos, son los más utilizados en escala comercial, por una cuestión de velocidad de secado. Así que, bueno, generalmente la idea es llegar a este 10% de humedad. Y acá tenemos un ejemplo, un secador rotativo, que puede secar biomasa de hasta un 50%. Obviamente, si tiene un 50%, requerimos mayor temperatura en el secador y, bueno, es el mayor gasto de energía. En este caso no están usando carbón o alguna biomasa para combustible. Fíjense que gira y tiene unas aletas a los costados que hace que el material, como es helicoidal, los bordes del cilindro, la va haciendo avanzar en la medida que gira. Heating furnace provide heat to dry out wet content from material. Temperature meter shows the reading of temperature provided by furnace to dry the material. Power consumption required for operating our DD4 is 44 horsepower. It can reduce moisture from wet material up to 50%. Production of RDD4 is from 2,500 kilograms to 3,000 a 3.000 kilos por hora. Obviamente un secador de los de baja temperatura no llega a esas altas velocidades. Screw conveyor can be used to drift the material from one place to another. Moisture coming out from the material which is drying.
Bueno, cuestiones de diseño de la empresa, otros modelos. Bueno, otro ejemplo, secador rotativo 300 hasta 800 grados, fíjense, dependiendo también de la cantidad. Si tenemos que secar un 50% de humedad relativa, de humedad de biomasa, tendremos que usar más temperatura. Estos con los tubos estos tienen vapor, así que el calor lo usan generando vapor. Otro sistema de biomasa que entra con 25 grados y bueno, va aumentando su temperatura. Bueno, este ejemplo, tiempo, la temperatura de la biomasa, en la medida que pasa el tiempo, en segundos. Fíjense que no está mucho tiempo no permanece tanto tiempo en el secador. Así que la gran ventaja, obviamente, es la rapidez de trabajo con la biomasa. Bueno, las biomasas leñosas requieren más energía de secado, eso algo habíamos comentado. Obviamente porque es más compacta y la madera dura a su vez más que la madera blanda. Eh, en este caso estos valores son bastante más altos que las referencias que veíamos antes, de 340 a 400 kWh por tonelada, así que eso es un poco variable también dependiendo del tipo de biomasa o la referencia que haya analizado. Por ejemplo, si tenemos una biomasa con un 60% de humedad, fíjense el requisito de temperatura que recomienda este autor para llevarla después al 10%. Bueno, acá habla incluso hasta el 7%. Y por último, el último proceso que vamos a ver termoquímico es la torrefacción, que es un proceso, fíjense cuando han visto el café torrificado, creo que aparece a veces, o torrefaccionado, un poco el proceso consiste en eso. De hecho, produce un oscurecimiento de la biomasa y lo hace más higroscópico. O sea, en algunos casos incluso es hasta conveniente para biomasa que tiene que almacenarse a la intemperie, porque no es tan afectado por la humedad como si no lo estuviese este pretratamiento realizado. Un ejemplo con álamo, con otras especies, no sé, larch qué especie es, y straw, que es sería rastrojo. Eh, el objetivo es tener un producto sólido. O sea, acá obviamente hay algo de pérdida por las temperaturas con las que trabaja, que se pierde y mientras más alta sea la temperatura, se pierde más como líquidos, o sea, obtenemos un subproducto líquido y algo de gases que se pierden. Nos queda menos biomasa de mayor poder calorífico que la biomasa original y con algún atributo que lo hace más conveniente. Eh, pero bueno, la torrefacción sí la llamaría bien como un pretratamiento porque en definitiva no obtenemos el combustible ahí, sino que mejoramos la calidad de ese combustible o de ese biocombustible sólido. Así que es bien dentro de los pretratamientos térmicos, podría caer bien esa clasificación y no es de las que se pueden confundir como veíamos hoy en la pirólise o otros procesos termoquímicos. Bueno, hoy eran bastantes videos, pero creo que amerita un poco el tema porque es para tratar de entender mejor cada uno de estas eh, de estos pretratamientos mecánicos y bueno, los térmicos que vimos ayudan un poco los videos a ver eso. Estoy viendo que no vimos lo del ejercicio de la semana pasada, no sé si pudieron verlo, si les quedó alguna duda de ese ejercicio. Dale, aprovechemos a hacer eso. No sé si alguno lo resolvió, si les dio algún resultado. Bueno, acá teníamos.
consumo de gasoil a campo, por un ejemplo, para distintas labores, eh, y un consumo de energía en la etapa industrial. Así que tendríamos que ver, y vamos a tener como salidas energéticas la biomasa con esta energía con una eficiencia eléctrica de 35%. Es decir, de estos 3.172 megawatt hora por tonelada, el 35% se transforma en electricidad, el resto lo consideramos una pérdida. Eh, entonces, ¿cuál va a ser la salida por hectárea? En este caso lo hacíamos por hectárea. Podríamos hacerlo por tonelada, pero bueno, en este caso lo hicimos por hectárea. Las salidas van a ser las 15 toneladas de materia seca por los megawatt hora de cada tonelada por su eficiencia. O sea que por hectárea estamos produciendo 16.653 megawatt hora. ¿Me siguieron hasta ahí? Bueno, esos son los outputs energéticos, salidas de energía. Los gastos energéticos, las entradas de energía, ¿qué tenemos? Por hectárea esta cantidad de combustible, o sea, la suma da 47 litros de gasoil, que tiene este poder calorífico. O sea que por un lado tenemos, vamos a hacerlo por separado si quieren, el combustible en megajoule por hectárea va a ser la suma de estos litros de gasoil por los megajoule de cada litro. Por hectárea estamos gastando 1.682 megajoules. Y luego hay que llevar esta unidad de la planta de la parte industrial a la hectárea también. Porque esto es por tonelada, pero sabemos que por hectárea tenemos 15 toneladas. Así que por tonelada estamos gastando ¿cuántos megawatt hora? 0,51. Pero esos 0,51 es por tonelada. Y nosotros por hectárea tenemos 15 toneladas. Quiere decir que estamos gastando 7,65 megawatt hora por hectárea. A esos megawatt hora lo tenemos que transformar con esta equivalencia en megajoules. Entonces son en este caso, esto lo armé yo en base a datos que más o menos tenía, con lo cual son del secado, incluso estos 0,3 puede ser mucho más, mucho menos, no es que haya un dato de un medidor, en definitiva, consumida de la red, exacto. No, no, ninguna eficiencia. Esto sería los gastos energéticos de cada proceso, que para una tonelada se supone que gastamos estos megawatt hora en estos rubros. Más o menos son datos que yo más o menos vengo manejando. Digamos, el secado podría ser cero o podría ser bastante más que este valor. Que sí lo puse así a propósito porque el secado, si hay que secar, es el proceso que más energía cuesta. Así que eso es relevante que lo tengan en cuenta. Esto es costoso energéticamente y económicamente. Así que estos 765 serían megajoules, perdón, megawatt hora por tonelada. Y esos megawatt hora, si lo tenemos que pasar a megajoules, tenemos que dividirlo, porque 3.600 megajoules es un megawatt hora, tenemos que multiplicarlo, perdón, por 3.600. Son 27.540 megajoules por hectárea, ¿no es cierto? Acá estoy, para ver, 3.600 es un megawatt hora. 765 megawatt. Es que. No, acá cometí un error. A ver. 0,51. Claro, por eso está el error. Ahí está. Por eso tengo el error. Son 765 megawatt hora. Y esto ya está en megawatt hora. Los 16. Claro, ya está en megawatt hora. Ahí está. Por eso estaba convirtiendo. Entonces esto lo tengo que multiplicar por 15. Ya tengo los megawatt hora por hectárea. Ahora sí. Eh, 0,60, o sea que es muy poquito, 165 eh, megawatt hora por hectárea contra esto que estos son megajoules. Y a estos megajoules lo tengo que pasar, a estos megajoules lo tengo que pasar a megawatt hora. O sea que lo tengo que dividir.
Eh, Perdón, estos son como costos, son si 3600 megajoules es un megawatt hora, estos lo tengo que dividir por 3600 para que me quede 0,46 megawatt hora. O sea que esto lo tengo que dividir, me faltó dividir por 3000. Perdón, no, esto es el output. El input son 0,46 megawatt hora de las etapas de campo y 7,65 megawatt hora la etapa industrial. Esto me faltaba dividirlo por 3600 para que quede megawatt hora. Entonces los inputs energéticos van a ser estos 0,46 de campo, megawatt hora por tonelada, más los 7,65 megawatt hora por tonelada de la parte industrial. Y el EROI, la tasa de retorno energético, va a ser igual a los outputs dividido los inputs. ¿Qué me va a decir? Tengo un EROI de 2. Que si yo no tuviera que secar, pasaría un EROI de 4,6, por ejemplo, que es la etapa más costosa energéticamente. Bueno, esto es un ejercicio típico, podría armar algo parecido. eh, Sería el de práctica lo único que podría llegar a entrar para este parcial. El resto, la idea no es complicarlo tanto, es armar o verdadero o falso de los distintos contenidos donde tienen que justificar los falsos porque son falsos, o completar algún espacio. eh, Eventualmente podría mostrar alguno de los esquemas que vimos hoy en clase y deberían indicar de qué herramienta, qué máquina estamos hablando. Eh, Alguna de las ventajas que vimos del secado pasivo o secado activo de baja o alta temperatura, por qué se opta por uno o por otro. Eh, Va a ir un poco por ese lado. Vamos a ver cómo se da, pero no creo que no debería tener demasiados problemas. Bueno, cualquier cosa, si llegan a querer alguna consulta previo al examen, avísenme, escríbanme y vemos de coordinar con quienes precisen alguna consulta. Por las dudas me contactan por el aula y lo coordinamos. Bueno, chicos, eh, después cualquier cosa nos estamos escribiendo y bueno, ya la semana que viene entonces sería presencial allá en UNSAM. Va a estar Ignacio con ustedes para tomar el examen. La verdad que no sé. Ay, perfecto. ¿Qué tal, Ignacio? No te saluda. ¿Cómo va? Está bien. Bueno, chicos, quedamos así. Cualquier cosa, estamos en contacto. Ahora subo la clase. Hasta luego. Chau, chau.